El tema de esta charla espiritual es la prudencia en la vida afectiva, la educación y el manejo de nuestra vida afectiva según los criterios de la prudencia sobrenatural. Se puede ciertamente este tema tocarlo de muchas maneras. Yo voy a encararlo desde una perspectiva muy específica, muy concreta, ¿no? Quiere decir eso entonces que el tema no se agota, sino que es muchísimo más amplio de lo que yo voy a desarrollar. Creo que muchas veces habrán oído ustedes decir que el gobierno de la afectividad o el gobierno de las pasiones, de la vida pasional, es un gobierno, un dominio que se denomina político. Aristóteles, de hecho, es el que lo llama de esa manera porque él lo encontraba semejante al gobierno que se ejerce sobre personas libres. Algo, una redundancia quizás, sobre personas, sobre seres libres. No, en cambio, el gobierno que se ejerce sobre los esclavos, como se concebía en el tiempo de Aristóteles ese tipo de gobierno, ¿no? A los esclavos se los manda, según Aristóteles, y ellos deben obedecer sin chistar. Su gobierno por eso se denomina despótico. Despotes significa en griego precisamente aquel que es dueño absoluto de algo, uno que tiene posesión absoluta y poder sin control alguno, incluso en aquel tiempo hasta sobre la vida y la muerte. Por eso ellos no lo consideraban gobierno sobre personas, el esclavo no era persona. En contraposición de ese entonces gobierno despótico, el gobierno de aquel que tiene cierta autonomía del ser libre, debe apelar entonces a principios y tácticas de otro orden que el simple mandar, exigir. Ante todo, el gobierno entonces llamado político, que como dije entonces es el que va a tomar como modelo Aristóteles para hablar del gobierno que uno tiene sobre la propia vida pasional o afectiva, es un gobierno en primer lugar que tiene que apelar más a la previsión. Es más fácil evitar un incendio que apagarlo. Un gobierno político apela a la máxima prudencia entonces en su faceta de previsión, cautela, providencia, que como sabrán los que han estudiado ya la virtud de la prudencia, y lo verán los que les toque todavía estudiarla, son partes de la prudencia en su orden práctico, en su orden ejecutivo, evitando todo lo que puede desencadenar una situación que luego llegue a ser o se presente como inmanejable. Entonces, el gobierno entonces prudencial es un gobierno ante todo de previsión y podríamos incluso decir en gran parte es un gobierno de previsión. Ya el hecho entonces está en prever las situaciones que se pueden dar, y si esas situaciones no se deberían dar, porque después van a ser inmanejables, buscar el modo de que no se den. Eso es lo primero. Es una cosa muy simple. Es más, esto es una verdad de perogrullo, una verdad evidente. Y sin embargo, es una cosa que nosotros transgredimos constantemente. El hombre de la calle transgrede constantemente esto. Por eso el hombre común, el hombre de a pie, ¿no?, se encuentra constantemente metido en cosas que no puede solucionar. Especialmente, como me estoy refiriendo ahora, al orden de sus propias pasiones. En esto, justamente, la falta de este ejercicio, de este aspecto del gobierno, la falta de esto entra dentro del vicio o del defecto de la necedad.
El necio es precisamente, entre otras cosas, la persona que se maneja así, de no mirando cuáles son las situaciones que se pueden dar si yo me meto en esta ocasión, en esta situación. O, es más, peor todavía, si la persona viendo que esto puede llevarme a tal tipo, digamos, de afecto, de pasión, que yo debo evitar, no preveo el modo de que no se ve. Como digo, esto es una cosa muy obvia y sin embargo es el problema principal de la mayoría de las personas que tienen desgobierno de su vida afectiva. En segundo lugar, el gobierno entonces de aquello sobre lo cual no ejercemos un dominio total, ¿no? Que es que se llama gobierno político, debe esforzarse por crear hábitos. Segundo elemento de lo que significa el gobierno político. Debe esforzarse por crear hábitos. Hábitos buenos, se entiende, que se denominan virtudes. Hábitos. Los hábitos actúan como una segunda naturaleza. Cuando un determinado comportamiento se convierte en nosotros en un hábito, uno, en cierto modo, hay que tomar con pinzas esta palabra, uno puede despreocuparse, porque el hábito, por su misma inclinación interior, impulsará a la persona a obrar de esa manera deseada, la manera que él ha querido tener como algo habitual. Por eso se ha esforzado en engendrar ese hábito, ¿no? He dicho, de todos modos, que esa palabra, ¿no?, despreocuparse, hay que tomarla con pinzas. En realidad nunca debe uno despreocuparse de todo, pero ciertamente que uno puede hasta cierto punto descansar en los hábitos que uno tiene. Para eso los crea. Por eso esos hábitos siguen produciendo mérito en aquel que voluntariamente los ha engendrado, aun cuando después, frente a una cierta situación, uno actúe espontáneamente, casi sin deliberación. Entonces, y a veces uno lo felicita, bueno, te felicito, estuviste muy bien en lo que hiciste, y uno dice, bueno, yo en realidad no hice nada, me salió solo, sí, pero probablemente salió solo porque ha habido un trabajo previo que quizás ya la persona no recuerde cuando lo hizo, por el cual se esforzó y engendró ese hábito, ¿claro? Y sigue, y está muy bien entonces en quien lo felicita, porque está alabando algo que sigue siendo alabable. Porque aun cuando ahora le haya salido espontáneamente, eso es, digamos, eso sí, ha sido así, ha sucedido así, porque es mérito de todo ese trabajo previo que hizo. Lo vemos nosotros en nosotros mismos. Si arraigamos de modo suficiente un hábito, por ejemplo el hábito de levantarnos temprano, de leer, de trabajar, de ser serviciales, de ser educados, después de alguna manera uno no tiene que estar cada vez pensando cómo actuar ahora. E incluso hasta uno puede darse ciertos lujos que resultan difíciles cuando uno no tiene el hábito. Por ejemplo, uno puede quedarse, me invitan, no sé, a una cena, yo veo la cena se va a extender mucho, y yo digo, yo mañana me tengo que levantar temprano. Bueno, pero el hecho de saber que yo tengo el hábito, digo, mañana me va a costar. De todos modos, creo que voy a poder lograrlo, voy a poder seguir cumpliendo mis horarios, porque me va a potenciar esa levantada, a pesar de que esta noche tendré que dormir poco, me va a potenciar, me va a dar más fuerza para cumplir con ese horario mañana el hecho de que yo tengo el hábito. Si yo no tuviera el hábito, sería todo egoísmo. Es así, y en muchas personas no pueden todo el tiempo apelar al egoísmo. En tercer lugar, el gobierno político, cuando se presentan situaciones complicadas que no ha podido evitar, porque a veces por más previsión que uno intente tener, se presentan situaciones que bueno, superan la previsión de uno. Cuando se presentan situaciones complicadas, digo, el gobierno político trata de solucionarlas actuando por distracción. O sea, llevando la atención, la propia atención, a algo diverso.
de aquello que se presenta como un problema. Estamos, recuerden, hablando de algo, sobre todo problemas de orden afectivo, desórdenes afectivos. No puede hacerlo siempre por represión, porque ocurre lo mismo que frente a un pueblo amotinado, ¿no? Una mera fuerza policial le puede pasar dos cosas: o se ve desbordada y no puede manejar la cosa, y encima puede ser la perversión de la propia fuerza policial, o se ve obligada a derramar sangre, lo cual además es algo necio, porque equivaldría a quedarse sin los súbditos. Si yo cada vez que se amotinan mis súbditos apago el motín matando a mis súbditos, siempre se me acabó el gobierno. Entonces uno tiene que tratar de... Se trata evidentemente de otra cosa, ¿no? Y esto pasa también con uno, ¿no? O sucumbo frente a una pasión, o mato la pasión matando a la persona que tiene la pasión, es decir, pegándole un tiro. Con lo cual, evidentemente, que no es un buen acto de gobierno eso. De ahí entonces que ciertamente frente a una situación, el gobierno político actúa siempre por distracción, llevando la cosa a otra cosa, de modo tal de que baje la tensión afectiva. Finalmente, es propio del gobierno político el evaluar constantemente los yerros y aciertos. Esto es algo que tampoco se suele hacer, y es parte de este gobierno. Entonces el gobierno no es solo previsión, no es solo actuación una vez que se ha despertado algo, llevarlo actuar por distracción, sino después también periódicamente evaluar los yerros y aciertos, especialmente si quien manda o debe mandar se las arregla poco y mal con cierta frecuencia. Entonces ver por qué, en qué estoy fallando justamente ahí. No sé prever, no sé distraer, no tengo suficientemente adquiridos o arraigados algunos hábitos que son necesarios. Es el planear para entonces actuar con prudencia la próxima vez o en adelante. Entonces esto último, evaluar mi actuación precisamente en el gobierno de mis afectos, se convierte en parte de la previsión, justamente la primera cosa que dijimos. Porque en orden a prever las situaciones futuras no es solamente ponerme a pensar a ver qué se me puede presentar y qué tendría que hacer yo para que no se presente esto, o para no estar yo presente cuando esto se presente. Pero para eso tengo justamente que fijarme qué me ha pasado ya en el pasado y cómo he actuado y dónde he visto que tengo más fragilidad, de modo tal de ahí ir manejando la cosa. Entonces esto último y lo primero se terminan uniendo, cerrando ese círculo, ¿no? De hecho, siempre la reflexión sobre el pasado es lo que sirve en orden a prevenir y preparar el futuro. Es así, ¿no? De ahí que las personas, como dice Piper, ¿no? Aquellas personas que no tienen memoria, en el sentido, digamos, de la reflexión sobre los propios hechos pasados, no tienen tampoco futuro. Él lo aplica a los pueblos. Los pueblos que pierden su memoria no tienen futuro. Y vale también para las personas. De hecho, él lo dice esto en el Tratado sobre la Prudencia, de la cual está hablando principalmente de la prudencia personal, ¿no? Todo esto tiene entonces una aplicación especial al plano personal afectivo. Nuestros afectos deben ser educados y perfeccionados teniendo en cuenta estos criterios, aunque no sean los únicos criterios. En particular yo voy a referirme al primero de estos elementos, porque es el título que dimos cuando empecé la charla, ¿no? O sea, es la prudencia, justamente la previsión, el hecho de ver cómo actuar, preparando las situaciones o preparando mi presencia en una situación o tratar de que no esté yo presente en una situación determinada. ¿En qué debemos ejercitar máximamente nuestra prudencia afectiva? O como puede llamarse con más propiedad, prudencia del corazón. ¿Es eso? Prudencia del corazón, la prudencia de los afectos. Yo parto aquí de la base de que
Los candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa y los sacerdotes y religiosos ya profesos son o deben ser varones normales. Esto es lo que exige la Iglesia. Lo exige la Iglesia. Normal no quiere decir perfecto. Varones normales son varones con defectos, con límites, con dificultades, con grandes luchas, pero defectos que no tocan a lo sustancial del equilibrio de la persona. No tienen problemas psíquicos profundos o irreversibles y no tienen inclinaciones desviadas. Es lo mínimo que exige la Iglesia en un candidato. Después, sobre esto, justamente está todo el trabajo de educación, porque hay que perfeccionar esto, ¿no? Hay que perfeccionar. La primera cosa que uno hace cuando busca un material para construir algo, se fija si ese material va a servir, resiste la obra para la que yo le sirvo, si tiene las condiciones mismas, por supuesto. Una vez que yo digo, sí, bueno, esto sirve, este material sirve para lo que yo pienso fabricar con él o hacer con él, de todos modos sigo teniendo delante un material en bruto. Hay que trabajarlo, también eso no basta. Pero por lo menos me aseguro que no esté apolillado, que no esté podrido, que no esté roto, que no le falte una parte, porque si no, eso evidentemente no sirve para aquello que lo quiero destinar. Evidentemente acá estamos hablando de personas y no de cosas, lo cual es una diferencia abismal con el ejemplo que pongo, pero puede servir para tener una idea, ¿no? Entonces, de vuelta, insisto, partimos de esta base, ¿no es cierto? O sea, que no se trata ahora de lo que yo de lo que yo quiero hablar, no se trata de cómo manejar problemas profundos, porque si uno tiene problemas profundos, problemas graves, evidentemente no reúne las condiciones que la Iglesia pone para que uno sea candidato o para que sea sacerdote o para que sea religioso, ¿no? Si estos problemas ocurren después, porque estos problemas también pueden presentarse una vez que uno es sacerdote o religioso, porque todos nos podemos enfermar. Bien, eso ya sería otra cosa, no entraría dentro de este tema, entraría en el tema de una terapia como cualquier persona puede necesitar en la vida, pueden presentarse problemas distintos y eso no tenemos que sorprendernos, es parte, digamos, de las cosas que nuestra fragilidad humana nos depara. Muchos de nosotros, o sea, todos nos vamos a morir y muchos de nosotros se van a enfermar antes de morir. Y en el enfermar puede ser un enfermar del cuerpo, un enfermar de la psiquis, un enfermar... Entonces, eso es evidente, no tenemos que sorprendernos. No me refiero a eso. Yo me refiero a que se está preparando, por lo menos la Iglesia exige en la preparación que esto no debe estar. Que después aparezca en el futuro, bueno, ya Dios nos dará los medios para ayudar a esa persona, como con cualquier otra vocación, no cambien eso, ¿no? Entonces, decimos que estamos partiendo de esa base de que la Iglesia ve en aquellos que acepta para que entren en la vida religiosa, para que sean candidatos, ve esto, que sustancialmente son personas normales. Ahora bien, que son personas normales, son varones normales, porque estoy hablando ahora para religiosos concretamente, ¿no? Que son varones normales implica que hay en ellos ciertas dimensiones esenciales propias del varón. En particular, señalo tres, que son las que tienen más relación con este tema del gobierno de la vida efectiva. La actitud o inclinación a ser principio y cabeza, la actitud o inclinación a ser esposo, la actitud o inclinación a ser padre, es decir, a engendrar vida. Estas tres actitudes están presentes en todo varón normal. Y en todo varón normal deben desarrollarse, en todo varón, porque son dimensiones de la virilidad, pero se dan y se deben desarrollar de modo diverso en cada vocación y situación. Y fíjense que distingo estas dos palabras, no las he usado como sinónimo.
en cada vocación y situación. Distingo los dos conceptos, por una razón muy importante, razón que quien no la comprende puede tener después problemas en la vida. ¿Vocación qué es? Es un llamado que uno supone que viene de Dios. O sea, uno se siente llamado por Dios, cree que Dios lo llama. Una aspiración, un deseo de llegar a hacer algo concreto en la vida. Puede uno sentirse llamado a la vida sacerdotal, a la vida consagrada, a la vida monástica, a la vida matrimonial. Unos quieren formar una familia, otros quieren, o se sienten, en el sentido de se sienten llamados a consagrarse a Dios. Algunos incluso pueden sentirse llamados a vivir sin consagrarse en la vida religiosa, pero también sin casarse. Esto es así. Hay consagraciones, incluso a modo de consagración laical. Pero junto a esto, que llamamos vocación, justamente porque uno siente un llamado, cree que Dios le pide eso, también se dan situaciones, llamémoslo así para ponerle un nombre, situaciones de hecho que se dan en la vida. Algunas pueden ser provisorias y otras pueden presentarse como definitivas. Por ejemplo, hay quienes se sienten llamados al matrimonio, pero de hecho nunca encuentran la persona justa para casarse. Esto le está pasando hoy en día a muchas personas. Y después de varios fracasos, de ver qué persona donde han pensado, quizá esta mujer sea la mujer con la que yo podría formar una buena familia, está pasando ahora más al revés, la mujer en el varón, entonces ve, este podría parecer un hombre bueno, un hombre con quien realmente puedo formar una familia, de pronto encuentra un montón de cosas que ve, y dicen, este no tiene estabilidad, va a llevar al fracaso, y le pasa con uno y empieza a tener miedo. Una de las cosas que más me llamó la atención, y yo lo he mencionado porque realmente es curioso, durante todos estos años, 20 años que llevé adelante el apostolado del Teólogo Responde, es que uno de los temas que más se repitió, no el que más se repitió ciertamente, pero uno de los temas que más se repitió fueron las consultas sobre la licitud o ilicitud de contraer matrimonio entre primos hermanos. De personas que se habían enamorado de su primo hermano, de su prima hermana, y preguntaban si la Iglesia permitía el matrimonio. Ya llegó un momento que fueron tantas consultas sobre este tema, cada tanto caía una con el mismo tema, que yo me pregunté por qué. Y después, con la experiencia de los consejos que suelen pedir y las angustias que uno ve a veces muchos jóvenes y muchas jóvenes que ya van dejando de ser jóvenes y que no pueden completar su matrimonio, una de las cosas que dicen es ¿qué ventaja tiene? ¿Por qué se empiezan a fijar en eso, en alguien que es tan cercano? Porque lo conocen. Y tienen miedo a todos los desconocidos, en el sentido de que no saben qué tienen detrás. En cambio, este lo conozco de chico, o a esta la conozco de chica, conozco sus defectos, pero más o menos creo que sé cuáles son. No me voy a encontrar con una cosa desconocida, no me voy a encontrar con un adicto a la pornografía, porque me habría enterado ya, hace muchos años que vivo cerca de él. Entonces empieza a tener como una mayor seguridad. Yo creo que se plantea por eso, el miedo de no saber qué hay detrás, sobre todo desequilibrios psíquicos que puede haber detrás, ¿no? O personas que engañan, que tienen una doble vida, que son unos chantas, que no son capaces, digamos, de hacerse realmente cargo de llevar adelante un matrimonio, o el tema del miedo a la infidelidad, de que me esté engañando. Pero digo, bueno, lo pongo como ejemplo de por qué hay personas que estas situaciones se presentan y después se van estirando y se encuentran con que ellos se sienten llamados al matrimonio, pero de hecho durante muchísimos años no se pueden casar y a veces se dan cuenta que no se pueden casar, ya se pasó. O hay personas que saben de entrada que no se pueden casar porque tienen enfermedades que
desaconsejan el matrimonio. Enfermedades psíquicas, por ejemplo, hoy en día hay muchas, y las personas esas ya saben. De hecho, el documento de la Iglesia, Sexualidad Humana, Verdad y Significado, el Pontificio Consejo para la Familia, cuando habla de la educación sexual de los hijos por parte de los padres, les dice a los padres que también tienen que educar en la castidad a los hijos que ellos ven que tienen vocación, y pone también, y a los que no se pueden casar, a los que no se van a poder casar porque tienen alguna enfermedad, alguna discapacidad. Hay que educarle entonces la virtud que será para ellos, la virtud que tendrán que ejercitar toda la vida, ¿no? Bien, por eso entonces me refiero a esto hay situaciones en las que hay personas, por ejemplo, que ellos creen ser llamados a la vida religiosa, pero a las distintas congregaciones donde han intentado entrar, después de un tiempo les han dicho que no les ven aptitudes. Y ellos siguen convencidos de lo suyo, pero su director espiritual les dice que no, que ellos no ven vocación, no que no ven deseos sinceros, pero no ven las otras condiciones. Entonces, de hecho, estas personas, en estas situaciones, si la persona no ve en ellas la voluntad de Dios, que es lo que llamamos aquí la voluntad de beneplácito, o sea, de hecho yo me doy cuenta de que Dios me pide esto porque de hecho es lo que tengo y no me queda otra. Si esa persona no ve en esto la voluntad de Dios, se sentirá siempre frustrada, porque pensará que ella no puede realizar lo que Dios le pide, y no, en realidad lo que Dios le está pidiendo es esto, que si le pidiera aquello también le abriría las puertas para que lo pueda hacer. Y se sienten frustradas y resentidas con Dios a veces, con la vida, y hay muchos resentidos con Dios lamentablemente. ¿Por qué no llegan a darse cuenta de esto? Esto le pasa también a muchas personas que se han casado y han sido abandonadas. No fue decisión de ellos romper el matrimonio, y ahora están solas y no pueden volver a casarse. Y o ven en eso lo que Dios me pide que lleve adelante, mi cruz, o se sienten frustradas. Dios me falló. ¿Por qué? ¿Cómo Dios me falló? ¿Dios te prometió que siempre ibas a tener a tu esposa a tu lado? ¿Se lo prometió a la que quedó viuda o al que quedó viudo? Tiene que descubrir en esa situación también esa voluntad de beneplácito, ¿no? Entonces, por eso distingo. Entonces digo, en cualquier vocación y en cualquier situación deben desarrollarse esas aptitudes, esas inclinaciones que mencioné antes. En el varón, estamos hablando del varón, ¿no? La inclinación a ser principio, autoridad, la inclinación a ser esposo, la inclinación a ser esposo en el sentido de ser complemento afectivo, la inclinación a ser padre, a engendrar vida. No voy a decir cómo debe desarrollar estas inclinaciones el hombre casado o con vocación matrimonial, porque es una charla para consagrados, por lo tanto esa parte la dejo. Vamos a ver nuestro en concreto, ¿no? Digamos que el consagrado debe cultivar estas inclinaciones de su corazón que lo empujan a ser cabeza, esposo, padre, evitando dos errores: una incorrecta represión y una desordenada afección. Porque no hay un solo error, y a veces el pensar que hay un solo error y cuidarse de un solo error lleva a cometer después, tarde o temprano, el otro. Entonces hay que recordar, hay dos errores. Los errores por exceso de afecto son más claros a veces y se ven en que pueden terminar en el abandono de la vocación o la infidelidad al celibato. Pero los errores por defecto, o sea, el reprimir estas inclinaciones en vez de encauzarlas como debe encauzarlas el consagrado, también pueden ser serios. De hecho, una represión, que no es un dominio, represión es una cosa distinta que dominio, es ser dueño de sí mismo, produce hombres amargados, resentidos, duros. Y es muy claro, porque muchas veces uno dice, este es un célibe, no, esto es un solterón.
Y uno lo dice así, con esa expresión, que tiene todo un sentido, porque ¿qué es un solterón o una solterona? Una solterona no es una mujer que ha decidido quedarse soltera, es una mujer que ella no pudo casarse, por lo tanto es alguien que se siente amargada, o sea, ella ha querido una cosa que nunca pudo. Entonces, ¿qué pasa? Por resentimiento con eso se vuelve dura, se vuelve desafectiva, se vuelve amargada. Y eso le puede pasar también al serio, que entiende entonces justamente el control, el dominio de sus inclinaciones como una mera represión, y lo hace con amargura, como diciendo, bueno, a mí no me queda otra, yo elegí esto, esta es la parte amarga, o se lo vio de una manera equivocada. Entonces, bueno, es el precio que tengo que pagar, yo elegí esto, es muy lindo lo que quiero hacer, celebrar misa, ser misionero, confesar, tal cosa, pero tengo que pagar un precio que realmente yo hubiera preferido no pagar. Ahí está lo malo. No entendió lo que tenía que hacer. Bien, veamos entonces estas tres inclinaciones y cómo debe uno llevarlas adelante. En primer lugar, la tendencia a ser principio, inclinación a ser principio. Cuando se habla de la educación de los afectos, normalmente no se menciona este aspecto y sin embargo es muy importante. El varón tiene en su naturaleza la inclinación a ser principio, a ser cabeza, fuente de la autoridad. Lo vemos principalmente en la familia, pero no es solamente exclusivo del hombre que se casa. El consagrado no solo no pierde esto, sino que a menudo deberá santificarse ejerciendo su autoridad. De hecho, el detectar en un muchacho, en un joven o en un no tan joven, el que no tiene capacidad de liderazgo, del mínimo liderazgo, es un signo de que lo suyo no debe ser el sacerdocio. Si va a ser un líder, tendrá que ser padre espiritual, tendrá que ser párroco, tendrá que dirigir jóvenes, tendrá que dirigir grupos, tendrá que orientar hombres, y si Dios lo llama, y ojalá lo llame, porque es lo que está haciendo, tendrá que ser el alma de grupos profesionales, de sindicatos, aunque sea de grupos de obreros, tendrá que dirigir la parroquia. Si uno ve, no tiene carácter, no tiene ningún carácter. Una cosa es que tenga poco carácter y como con esto, pero tiene esperanza de ir desarrollándolo, pero esta persona tiene que ser principio, ser sacerdote, ser cabeza. Si esta persona no puede ser cabeza de nada, lo ponemos delante de un grupo de niños y los niños manejan la cosa, menos mal que la manejan ellos, porque esto no tiene que quedar bloqueado, y bueno, puede ser una persona muy buena, puede ser otra cosa. Estoy hablando de sacerdote, una cosa distinta quizá un religioso que justamente ve que no tiene esa capacidad, pero ve que puede ser religioso. Tenemos en la Iglesia ejemplos de ser el primer santo varón de América Latina, no era sacerdote, es San Martín de Porres. Y el segundo o tercero, no sé en el orden de cómo le llegó la beatificación, tampoco lo era, y era menos todavía, porque San Martín de Porres era hermano lego. Pero San Juan Macías, de su misma congregación, también dominico, él era donado. Es menos todavía que aquello. Aún así, ellos supieron manejar, porque con los dos fueron contemporáneos un tiempo. Con los dos se aconsejaron incluso los virreyes del Perú. Con los dos se aconsejaron los virreyes del Perú. Y el consagrado entonces tiene que ser pastor. Es pastor, es un sacerdote, es pastor. A mí el consagrado llamado sacerdocio. Y pastor es pastorear. Y por lo tanto ejercer autoridad en bien de los demás, que son las ovejas. Esta inclinación puede desviarse de dos modos. Primero, renunciando o reprimiendo la propia autoridad, lo cual puede venir de la pereza, porque algunos lo hacen por pereza,
Porque ejercer la autoridad es un sacrificio muchas veces, en el buen, bien ejercida, es un gran sacrificio. Por pereza, por negligencia, por timidez, por complejo de inferioridad, por miedo a la responsabilidad. Muchos tienen miedo a la responsabilidad. Todos estos casos de renuncia son todos desordenados. Algunos pueden incluso ser indicios de que esta persona necesita cierta ayuda psicológica. Complejo de inferioridad, como mencioné, miedos patológicos, ejercer cualquier tipo de autoridad, y quizás se pueden solucionar. Si se puede solucionar, se puede, no excluyen totalmente de este trabajo, pero hay que solucionarlo, y evidentemente antes, mucho antes ya de recibir ese encargo por parte de la Iglesia de ser cabeza. Uno no puede, digamos, después buscar cómo ser cabeza una vez que recibió el encargo de ser cabeza, tiene que tenerlo antes. Tiene que ser cabeza y que la Iglesia entonces lo ponga a ser cabeza de algo en particular, que son las ovejas de Cristo. En algunos otros casos, esta huida de la responsabilidad, de la autoridad, viene por una humildad malentendida, no necesariamente por los otros defectos que mencioné antes, puede ser eso, una humildad malentendida. El efecto es en todos estos casos nefasto, porque la grey queda sin forma, porque la forma viene por la autoridad en la unidad social, en la parroquia, en un grupo, en una congregación. La sociedad que uno debe informar, en el sentido de darle forma, queda en la anarquía. Es lo que ocurre en el padre que renuncia a su autoridad y deja en el abandono la educación de los hijos. Entonces, esto es muy común hoy en día. No ejercen autoridad en la familia. Es uno de los grandes dramas de la familia. Nosotros no estamos hablando ahora de ese tema. Lo menciono solo al pasar, pero es un tema importantísimo. Esto que se presenta hoy, y lo menciono por eso, porque si el gran drama de las familias de hoy en día es que los padres, especialmente el varón, no ejerce la autoridad virtuosamente, no ejerce ninguna autoridad, ¿no? Pero no ejerce la autoridad virtuosamente, si esto es tan común, significa que este peligro debe ser un peligro también para los seminaristas. Porque los seminaristas de nuestro tiempo, ustedes, los sacerdotes de nuestro tiempo, nosotros, somos parte de nuestro tiempo. Nos salimos de hongos, salimos de esta sociedad. Entonces lo que les pasa a los que son de nuestra generación allá afuera, que vemos que se casan y no ejercen la autoridad en la familia, debe ser un problema que ellos tienen y que también debemos tener probablemente nosotros, a menos que trabajemos por solucionarlo o por aprovisionarnos de las virtudes que necesitamos, pero seguramente no las traemos de afuera, porque venimos del mismo lugar que vienen ellos, que vienen los laicos que después tienen este problema en su familia. De ahí entonces que uno tenga que plantearse esto, ¿no? Porque hay que llevarlo adelante. Cuando uno no ejerce esta autoridad, la sociedad que uno debe informar, en el sentido de darle forma, informar en el sentido filosófico, queda librada a la corrupción, porque un cuerpo sin alma se corrompe. Uno es responsable del daño que se sigue el de las ovejas. Nosotros pensamos que esto no nos va a suceder, nos engañamos. Es muy frecuente el tenerle miedo a pastorear, pero también es muy frecuente el cansarse de pastorear. Que uno al principio lo haga, pero después cuando ve las dificultades, cuando las ovejas le salen medio ariscas y hay un montón de cosas, uno se cansa de alentar, se cansa de defender, y por eso cuidado con pensar que no tendremos tentaciones de abandonar y huir nuestra responsabilidad. De hecho, esto está pasando en muchas personas, muchos sacerdotes. Uno escucha de obispos que dicen que tienen este problema
de sacerdotes que se encierran en sí mismos, huyen de lo suyo, buscan la huida en distintas cosas, no buscan la huida viendo televisión, no cosas malas, tanto el día viendo fútbol. O se dedique, su aspiración es finalmente poder irse a pescar. Y prevén sus vacaciones con sus pescas mejor que lo que puede hacer una misión popular. Está buenísimo ir a pescar, ¿verdad? Digo, pero evidentemente que cuando eso es realmente el objetivo y lo que uno suspira durante todo el año, hay un problema. Eso ya entonces no es un hobby o un gusto o un descanso, sino una vida. De hecho, el ir pensando y todo el tiempo planeando eso es una forma de ir huyendo de a poquito, primero con la imaginación, que es lo que me alienta a seguir adelante, de llegar a fin de año a que lleguen las vacaciones. Hay muchas formas de huir en esto, ¿no? Otros se encierran en su habitación, no salen para nada. Se quejan párrocos viejos de que muchos sacerdotes jóvenes les pasa esto. Así como unos huyen en la acción, huyen de la vida interior en la acción, otros huyen del deber pastoral en el dedicarse a sus propias cosas, lo que a ellos les interesa, y es la renuncia a ser principio. También está la tentación contraria, ¿no? Decíamos que todo había dos tentaciones, ¿no? En este caso es el ejercer de modo tiránico la autoridad. Esto también pasa mucho. El autoritarismo, que no es autoridad, es tentación de querer tener siempre la razón, de obrar según los propios planes, de obligar a todos a hacer la propia voluntad, sin escuchar, sin aceptar las correcciones, o no corregirse cuando nos marcan nuestros defectos, o no corregirse si me los marca alguien inferior. Esto le pasa a muchos padres. Una vieja le dijo una cosa y realmente la vieja tenía la razón. Capaz que lo dijo de mal modo, o lo dijo demasiadas veces. No puede ser más de eso. Pero el tema es si tiene razón o no tiene razón, ese es el tema. Y ahí es donde se ve el hombre humilde y el hombre orgulloso. Porque el hombre humilde busca sacar provecho de todas estas cosas. Y por lo tanto, incluso hasta cuando me lo dicen de mal modo, se fija si no habrá algo de razón, si no habría dado ocasión para esto. ¿Y quién es usted para decirme esto? Y no hace falta que sea nadie, hace falta que sea nadie. Si el demonio se nos aparece y dice, che, hoy celebraste la misa como lo hubiera hecho yo, uno tiene que decir, bueno, gracias por avisarme, ahora me voy a corregir. Pero puede ser que uno haya hecho exactamente ese celebrado la misa, como lo hubiera celebrado el demonio, se hubiera tenido que hacerlo él, con la mayor distracción, enojado con tal persona y pensando en ese tipo de cosas. Puede ser, pero aún si nos lo dijera él, uno tiene que decir, vos quién sos para decírmelo. Me lo dijo, y yo mirando atrás, recordando lo que hice esta mañana, veo que tiene razón. En el célibe, en el matrimonio, esto se presenta a veces incluso hasta en formas de violencia. En el célibe, ¿cómo se manifiesta? Difícilmente en el célibe, me refiero al sacerdote célibe, ¿no? No se va a presentar en forma de violencia, normalmente no le pega a la gente, pero sí se presenta como dureza, como amargura, como intolerancia, como creerse dueño de la parroquia, si es que tiene una parroquia, de la comunidad, si es que es superior, de los grupos, olvidándose que en realidad somos siervos de los siervos de Dios. Equilibrando esto, tampoco entonces es el otro extremo, ya mencioné el otro extremo. No es entonces el decir, no, bueno, yo quién soy, punto, esto, entonces todo el caos, cada uno hace lo que se le da la gana. No, buscando el bien común, pero sabiendo escuchar, y sabiendo que si uno lo hace, tiene que ejercerlo como autoridad y no por propia voluntad, no es por la voluntad de uno, no es porque a uno le parece que esto es mejor que otra cosa, sino porque Dios quiere en todo caso, y escuchando todo lo que se puede escuchar. La dureza amarga de los superiores puede castrar
a los súbditos frágiles, al igual que lo hace la dureza de un padre con los hijos tímidos. Castrarlos en el sentido de que ya estas personas no van a tener, le corta las alas. Esto pasa entonces con los directores espirituales, que son extremadamente duros con los dirigentes, no los dejan hacer nada, los ahogan, que hagan lo que ellos creen que esto lo dice San Juan de la Cruz, cuando en realidad Dios por ahí los quiere llevar por caminos más altos, incluso de los que uno tiene, o maneja las cosas con eso. Lo que dije antes, autoritarismo, que no es autoridad. Cuidado, la autoridad es fundamental. O crear resentimientos, la dureza en las personas, infiernos interiores. Hay que tener mucho cuidado con estas desviaciones. Debemos saber que estamos expuestos a ellas. Por eso, lo más importante aquí es esto, lo que les dije, estamos hablando del tema previsión, prudencia. Entonces, la primera cosa es saber, estoy expuesto a esto. Entonces, estar vigilante a ver si no se me va infiltrando sin querer. El error más grande acá es el creer que no me puede pasar. Porque cuando me pase no me voy a dar cuenta. Y cuando me lo quieran decir, no voy a aceptar. Porque yo estaba seguro que no me podía pasar. Entonces, estar atentos, estarnos expuestos, vigilar nuestros sentimientos. Segundo lugar, la tendencia a ser esposo. La vocación consagrada no anula nuestro instinto de complementariedad y la capacidad de amar a una mujer como esposa. Tener vocación no significa eso, no significa no tener capacidad para amar a alguien. De hecho, podemos decir que en términos generales, Dios no llama a la vida religiosa a quien no siente ningún atractivo por la vida conyugal o a quien no le gustan las mujeres. Dios no llama a una persona porque justamente es esto, él no tiene ningún atractivo, o a quien llama no tendrá ningún atractivo por eso, por la vida conyugal. Puede haber algún caso de alguien que no se sienta atraído particularmente a formar una familia. Pero esto no define por sí solo una vocación consagrada. Si este fuera el único elemento, probablemente esa persona va a tener que decirle no tiene vocación. Si uno le pregunta a alguien, ¿por qué querés hacerte sacerdote? ¿Por qué querés consagrarte? Lo mismo vale para una religiosa. Porque yo no me veo casado. Bueno, entonces no tenés vocación a la vida religiosa. Porque ahí no hay ninguna cosa positiva. No lo es tuyo. Pero si no descubrís otra cosa, si no hay otro motivo, eso no es motivo. Porque por el mismo motivo, una persona me podrá decir, padre, yo creo que Dios me llama a la vida religiosa, pero yo siento atractivo por formar una familia. ¿Es esto algo que se contrapone, se contradice una a la otra? No. En la historia de la Iglesia ha habido muchos hombres y mujeres que han sentido el llamado de Dios cuando ya tenían todo listo para su boda. Y no es que tenían todo listo para la boda diciendo no sé qué es lo que estoy haciendo, realmente esto a mí no me gusta, un momento Dios me llamó, menos mal. Que no sabía cómo decirle que no, pero yo no, realmente ha sido difícil para ellos. Así como a Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Jesús les pidió que abandonasen sus barcas y sus redes para seguirlo a Él, lo que no implicaba que no sintieran más, a partir de ese momento, el atractivo del mar o el atractivo por su oficio. Y a Pedro le pidió que dejase a su esposa y sus hijos. Y esto no implicaba que no le costase esa separación. Del mismo modo, al que Dios llama a la vida consagrada, le pide que deje por él la posibilidad de formar un hogar y de tener un amor humano cifrado en una esposa. Le pide eso, le pide una renuncia. No le pide que, ya que vos no tenés nada que hacer, ya que vos no tenés ningún deseo de eso, ¿por qué no te venís conmigo?
No es eso. Como dije, hay excepciones, hay personas, pero son excepciones que quizá personalmente no han sentido positivamente. No es que no puedan formar una familia, llegado el caso, pero no han sentido positivamente la atracción por formarla. Es una cosa distinta, no estoy hablando de eso. Pero sí estoy diciendo que en todo caso, esas personas son las menos dentro de la vida consagrada. Pueden ser santos sacerdotes, ¿no? Pero son los menos. Los más sí han sentido el atractivo. Y por eso les ha costado y ha sido una entrega a Dios. Porque cuando uno dice entregarle a Dios el corazón, ¿qué es? ¿Entregarle qué? ¿Entregarle qué? ¿Renunciar a qué? Si yo no siento ningún atractivo por otra cosa. Si yo le regalo a alguno mi reloj, el cual ya no lo soporto y no lo puedo ver, yo realmente sí le regalo mi reloj, pero no estoy renunciando, eso no es posesión. Yo renuncio si realmente yo me gustaría, realmente me sentía muy cómodo con él, ya estaba acostumbrado rápidamente a darme cuenta de la hora mirando este tipo de reloj. Pero bueno, veo que quiero hacerle un regalo a una persona que estimo mucho y quiero que mostrarle que soy capaz de desprenderme de algo que a mí me gusta. Entonces me desprendo de eso. Y la consagración, o sea, los votos en el religioso y la ordenación en que además de los votos se ordena sacerdote, no destruyen la capacidad de amar humanamente ni de enamorarse. Por eso hay del incauto que piense que porque es sacerdote o que el día que se ordene le va a pasar eso, no puede afectarse en el corazón de una mujer. Le puede pasar lo mismo que al joven que se casa creyendo que cuando salga de la iglesia contentísimo con su esposita, que así, realmente está muy enamorado de esa muchacha, piense que cuando salga, como digo, de la iglesia, del brazo de su esposa, ya no se sentirá atraído por ninguna mujer distinta de ella. Al contrario, después de un tiempo, si no se esfuerza por empezar de nuevo todos los días a enamorarse de ella, se lo explica Tibón, está Tibón. El ser esposos, mantener el amor conyugal, exige todos los días volver a enamorarse de la esposa. Digo, si no hace todo ese trabajo, al contrario, llegará el momento, y no mucho después, porque empiezan a haber roces, dificultades, aún al poco tiempo, y todas las que ve con menos frecuencia o más de lejos le parecerán más hermosas, más buenas, más comprensivas que aquella con la que se casó. Y vienen tremendas tentaciones. Y será infiel. Primero en el corazón y luego con los ojos y finalmente con su cuerpo. Y todo habrá empezado porque él pensó que su amor era de tal naturaleza que ya no cabía en él la posibilidad de otra mujer. O sea, todo empezó con una falsificación. En cambio, él hubiera sabido: estoy súper enamorado de esta mujer, pero mi corazón es voluble y podría yo enamorarme, o entre comillas, enamorarse en un sentido más sensible del amor que es más espiritual, que para la mujer. Puedo enamorarme de otra si no soy cauto. Si no piensa así, va a caer en el anzuelo. De ahí que todo sea un gran trabajo en la prudencia, y para nosotros vale exactamente lo mismo. ¿Cómo se hace este trabajo? Ante todo, siendo conscientes de que si nos volvemos tontos, esto nos va a suceder. Debemos pues pedir a Dios siempre la gracia de mantenernos fieles. Hace poquito atrás, me parece un mes, no mucho más, salió un reportaje, yo no leí mucho, leí 2 o 3 párrafos nada más, un reportaje muy lindo que le hacían a un sacerdote español del sur de España que cumplía 100 años de edad. Y una de las cosas que le preguntaba la persona que le hacía el reportaje es cuál había sido su secreto para mantenerse firme en el sacerdocio y en el celibato
durante tantísimos años de sacerdote, ¿no? Viendo que tantos y tantos han dejado el sacerdocio en el mismo tiempo, ¿no? O sea, en la misma época. Y él decía, es que cada día lo primero que hago es rezarle a la Virgen con esta advocación: María, Virgen siempre fiel, dame la gracia de la fidelidad. Cuando una persona todos los días pide eso, es porque él es consciente de que podría ser infiel. Si a mí no me gusta el vino, no se me ocurriría todos los días decir entre las 13 de la mañana, Señor, que hoy dame la gracia de no emborracharme hoy. A menos que alguien me inyecte con una jeringa metido en el vino. Si no le gusta a uno, eso es imposible, no va a pedir una cosa. Pero en cambio, si uno sabe que le gusta, entonces lo va a pedir todos los días. Si sabe que le gusta, él sabe que no quiere caer en eso, porque no le corresponde, o por lo que sea. Entonces, lo primero es la conciencia. A ver, esto, cuidado, al que se descuida le puede pasar. Y por lo tanto, pedir el don de la fidelidad, que implica, fíjense, la humildad. Porque el hecho de que uno prevea que le puede pasar implica que uno es humilde, que es consciente de la humildad. Lo segundo, recordando que la fidelidad es una virtud compacta. Compacta. La fidelidad es una virtud compacta. Es decir, si uno quiere ser fiel en la vocación, debe ser fiel a todo lo que ha prometido. Los votos, las constituciones, las promesas, la palabra empeñada, incluso la palabra empeñada de un favor. Prometí hacer un favor. Es una virtud compacta. Significa entonces que si se erosiona en otros campos, podrá erosionarse también en este. Este es un gran error. Hay personas que creen que ellos no van a tener problemas en la fidelidad, en la castidad, pero son súper infieles con su palabra. ¿Me podría venir a dar una mano mañana? Sí, mañana, o sea, es un infiel. Infiel a su palabra, es otro terreno distinto. Otro terreno distinto, pero la misma virtud. Otro terreno distinto, pero la misma virtud. Es como si una persona pensase que él no es ladrón porque él no roba bancos. Y neumático, bueno, neumático alguna vez sí. No, pero los ladrones de bar, Billy the Kid y todo eso, yo no tengo nada que ver con eso. Entonces pasa esto, hay personas que no se dan cuenta que uno debe saber atarse por las palabras. Y por eso, en todo caso, no decirlas. Si no quiere, por eso uno dice, uno es dueño de su silencio y esclavo de sus palabras. Lo que pasa es que hay personas que no quieren quedar mal con nadie. Entonces, si le digo a o después están los otros, los que no quieren perder el negocio. Entonces, si le digo esto, usted me podría arreglar esto, y uno sabe que no puede, porque tiene 10.000 cosas que asumir. Pero si le digo que no, voy a buscar otro, entonces le digo sí, y después lo voy pateando. Entonces sí, pero yo lo necesito el fin de semana. Bueno, sí, cómo no. Y uno ya sabe que el fin de semana no va a poder ir. Pero que así, diciéndole que sí, que no, se me hizo tarde, no pude, tal cosa, lo hago dentro de un mes. Pero ya tengo el cliente. En realidad uno es un mentiroso. Uno tendría que decir la verdad. Tendría que decirle, mire, yo hasta dentro de un mes esto no lo voy a poder hacer. Se lo hago con gusto, pero hasta dentro de un mes no puedo. Ah, no, bueno, entonces busco otro. Y sí, busqué otro, claro. Dios me ayudará por otro lado por ser sincero, pero no puedo mentirle a la persona. No puedo estar diciendo que voy a hacer una cosa que no voy a hacer. Por eso dije, la llamo así, virtud compacta. Todas las virtudes son compactas en realidad. Cuando yo una virtud, entonces, en un campo determinado, que es la misma virtud, no la ejercito, u obro contra ella, estoy preparando el terreno para que se me desmorone en otros campos, como en este caso es este campo. Al sacerdote le puede pasar esto muy seguido, porque el sacerdote promete muchas cosas, ¿no?
Le arrancan promesas, promesa de visitar un enfermo, promesa de tener una persona, favores. Hay que tener cuidado, ser fiel en todo. Acá se cumple aquello que repetimos tantas veces, que es bíblico, ¿no? El que es fiel en lo poco será fiel en lo mucho, pero el que es infiel en lo poco será infiel en lo mucho. Es así. En esto debemos vigilar cuidadosamente el corazón y prevenir, que aquí ciertamente es más fácil que curar. Aquí en esto es mucho más fácil que curar. Debemos cuidar particularmente la vista en este terreno, en el terreno del dominio sobre nuestra posibilidad, por lo menos de confundirnos, como se dice, respecto de lo que podemos creer que es un enamoramiento. La vista, no hay que mirar lo que no debemos desear. Y teniéndolo bien en claro, cuidado con esto. Un error muy grave puede venir de pensar que hay ciertas cosas que no debo mirarlas porque son malas. Ciertamente, todo lo que es malo, desordenado, deshonesto, impúdico, no lo debo mirar porque es tal. Pero también hay cosas buenas que no debo mirar, y no porque sean malas. Si yo pienso que no las debo mirar porque son malas, entonces estoy tergiversando la verdad. Y además no ejerceré bien el dominio de la mirada en ciertos terrenos. Ciertamente no debo mirar nada que pueda encender lascivia, lujuria, deseo impuro. Pero además de esto, debo apuntar a cuidar la curiosidad, incluso sobre lo que no es desordenado. Hay que tener cuidado, por lo tanto, también en dónde descansamos la vista, aún sin mala intención. Por ejemplo, en la belleza femenina, o en la armonía femenina. Ciertamente que no es porque eso sea un pecado. Es porque si me agrada, podría desearlo. Muy hermoso Chesterton, lo que dice Chesterton de San Francisco, cuando San Francisco tiene las dudas de consagrarse a Dios, y él, que había sido alguien, digamos, que se enamoraba fácilmente, dice Chesterton, era tan santo San Francisco que lo único que pudo tentarlo fue un sacramento. En el sentido de que él no miraba el sexo femenino con un sentido malo. Pero podía ser una tentación. Entonces uno tiene que tener cuidado, como dije, de imaginar, pensar, mirar aquello que uno dice yo no debería desearlo. Entonces tengo que sacarlo también de mi atención en la medida de lo posible. Pero como dije, distinguir bien por qué motivo lo hacemos. Hay cosas que no miramos y cosas que tratamos de no pensar porque son realmente pecado, y cosas que no miramos no porque sean pecado, sino porque yo he renunciado a ellas. Pero son buenas y muy buenas, y deberé predicar la bondad para otros. Nosotros renunciamos a eso no porque sea malo, sino porque es la ofrenda que hacemos a Dios. Es porque queremos renunciar a algo, ¿no?, por otra cosa más alta. Además, hay que tener atención a todo lo que puede atraer nuestro corazón. No siempre la belleza provocativa es la que hace más daño. El corazón puede conmoverse a veces más por la virtud que por la belleza. Hay que tener cuidado con esto. Y además conocernos y conocer las etapas del hombre.
Cuando el hombre es joven, de la mujer le atrae principalmente la belleza. Pero cuando el hombre se vuelve un poco más maduro, le atrae principalmente la virtud. Y no se preparó para estar atento a la virtud. Entonces, no necesariamente una mujer tiene que ser bonita. Si es virtuosa, al hombre bueno lo puede ilusionar por el hecho justamente de que es una buena mujer. De ahí entonces uno tiene que estar atento a todas esas cosas, a esas cosas. Entonces la curiosidad, el trato, sobre todo eso, saber el motivo. Es la ofrenda que yo he hecho a Dios. La misma ofrenda que tiene que hacer un hombre casado y una mujer casada, porque ellos tienen que hacer esta ofrenda de todos, de todas menos de una, y ella de todos menos de uno. Por eso decía un autor, sumando y restando, en realidad no es tanta la diferencia con el célibe, es una la diferencia. Él renuncia a todas, el casado renuncia a todas menos una. ¿Y a quién le va a costar más la renuncia? Y eso caso por caso que eso. Le puede costar mucho más la renuncia al que renuncia a todas menos a una, la renuncia de esas todas, aún teniendo una que el que renunció a todas. Eso depende de cada caso. No está dicho quién lucha más. Finalmente menciono, dentro de este tema de la inclinación del hombre al matrimonio, menciono algunas ocasiones de vulnerabilidad. Hay ciertas ocasiones que uno tiene que estar muy atento porque uno se vuelve muy vulnerable. En primer lugar, la tristeza y la melancolía. Cuidado cuando uno se siente en estos estados. Es fácilmente vulnerable a buscar compensaciones afectivas. Y acaso de todas las compensaciones van a venir por la buena, no por la linda. La soledad, en segundo lugar. Cuidado con el que no tiene amigos o no fomenta la sana, sana amistad. En esta sana amistad hay que colocar una buena relación con el superior, con el director espiritual, con el compañero de misión, sea quien sea. Cuidado con la soledad. Muchos cayeron por la soledad. Y teniendo gente al lado, pero se aíslan. El resentimiento y las cosas que se relacionan con él, la amargura, la ira, el enojo, todas se empujan al pecado impuro. Y acá hay que añadir el mal espíritu, el espíritu de murmuración. Empujan al pecado impuro por motivos que no viene al caso que desarrollemos ahora, que se ve muy algo todo. Luego el orgullo y el juicio propio, que entre otras cosas nos pueden aislar justamente de los buenos consejos, a no considerar las advertencias de los que nos dicen. Miren, la inmensa mayoría de las personas que han cometido algún error gravísimo en este orden, el orden del mandamiento, el pecado contra la castidad, generalmente les han advertido. Pero no han aceptado las correcciones. No, usted es un mal pensado. No tiene nada que ver, yo no busco eso. Después terminó. Quizá en el momento la persona estaba convencida de lo que estaba diciendo. Pero no era dócil como para decir, si los otros se están dando cuenta de que yo paso demasiado tiempo teniendo a otra persona, quizá en realidad estoy pasando demasiado tiempo y yo no me doy cuenta del tiempo que está pasando. Lo cual, el hecho de que yo no me dé cuenta de cuánto tiempo dedico a esta persona en particular, ya habla mal de mi percepción de esta relación. Aun cuando estoy buscando cosas buenas. La falsa compasión también. El atender a personas, sobre todo, una de las cosas más peligrosas, o donde más peligro puede haber, es el atender a la mujer que sufre. No digo que no hay que atenderla, al contrario.
Pero uno tiene que estar atento, cuidado con la falsa compasión, porque uno empieza a compadecerse y la compasión con el que sufre lleva una simpatía en el corazón. Y la simpatía a buscar consolar, a proteger en primer lugar del sufrimiento, luego a buscar consolar, acompañar, y muchos han perdido su matrimonio por este motivo, y muchos su sacerdocio. Finalmente el coqueteo. Esto le puede pasar, la vanidad en el sacerdote, en el religioso, para probar si todavía uno es capaz de despertar curiosidad en una mujer. Sobre todo esto le pasa cuando uno empieza a darse cuenta que se le van pasando los años y quiere probarse de que todavía no es un viejo del todo. Y una de las cosas para probarlo es esto muchos libros traen este tema. ¿Qué le pasa al hombre? Fíjense cuántos hombres se visten o actúan como si fueran adolescentes. Y sobre todo más pasa con las mujeres ahora. Uno va por la calle y ve a una mujer con otra mujer y uno se da cuenta, esta debe ser la hija, pero no parece, o sea, me da la impresión que son muy parecidas. Hermanas es demasiado, pero madre e hija es más demasiado todavía, porque no, lo que pasa es que están vestidas igual, están peinadas igual y hablan igual. Que la madre está imitando a la hija, no la hija a la madre. Esto pasa en mi hermano. Bien, por último, la tendencia a ser padre. Ningún varón sano carece del sano sentimiento de ser padre. Dar vida es simplemente una tendencia natural. Y esto no quiere decir solamente traer un hijo al mundo, sino darle forma como padre. Es decir, amarlo, educarlo, transmitirle lo que somos y tenemos. Si matamos este instinto, no seremos ni célibes ni vírgenes, sino esterilizados, castrados, lo que es algo muy distinto. Todo hombre célibe y toda mujer virgen deben ser padres o madres. De lo contrario, serán solterones, solteronas, estériles, con todo lo que esto implica, resentidos, duros. Este es el riesgo de creer que la consagración virginal impone a reprimir nuestra fecundidad. Por el contrario, la virginidad como vocación divina eleva nuestra paternidad, que es una cosa muy distinta. Renunciamos a un modo de paternidad, pero asumimos otro. Y debemos ser responsables en ese otro, es decir, engendrar vida, así como le decimos a los que se casan, deben ser responsables y traer todos los hijos que Dios les quiera mandar, se lo tenemos que decir también al que se está ordenando. Usted debe ser responsable y traer al mundo todos los hijos que Dios le quiera mandar, pero no se los va a mandar con una mujer. Se lo va a mandar con la cruz, con el sacrificio. Debemos pues ser padres espirituales y sentirnos tales, y esto es importante. Sentirnos no en el sentido de sentimiento, sino de tomar conciencia. Porque cuando uno no ve, se niega a ver la paternidad, o sea, la vida que pasa por su mano, que es invisible, pero se puede percibir con los ojos de la fe, entonces puede creer que no ha dado vida. Y sentirse un frustrado, cuando en realidad la vida así está. Los que uno ha bautizado, los que uno ha confesado, los que uno aconsejó bien, y los que uno sembró. Los que uno sembró, porque hay cosas que uno sembró y no lo va a ver, pero la semilla la puso igual, con la predicación, con los buenos ejemplos, con los escritos si los dice, con los consejos que di, que siguen de boca en boca, con los sacramentos que di. Pero la paternidad espiritual tiene sus reglas que cuando no se observan hacen degenerar justamente la paternidad. Ante todo exige mantenerse en el plano propio, que es el espiritual. Primera regla, elemental pero no tan elemental. Hay que tener cuidado con bajar al plano meramente afectivo
Nosotros no podemos evitar, ni debemos evitar, ser afectivos. Pero sí debemos evitar ser manejados y dominados por nuestros afectos. Son dos cosas distintas. Debemos pues cuidar implicarnos o complicarnos afectivamente con nuestros hijos espirituales. Especialmente con los niños. Ahí los niños de nuestros colegios, orfanatos, lo que nos toque catecismo, lo que nos toque ahora y en el futuro. No hablo aquí, ojo, de inclinaciones psicológicamente enfermizas, como la atracción sensual o sexual por los niños o adolescentes, que ha sido motivo de tantos escándalos en los primeros años que va de este siglo. Los escándalos en Estados Unidos a partir del 2002, en Irlanda, todo, que ocasionó documentos, discursos, intervenciones de la Santa Sede, etc. Ya he dicho que me refiero aquí a la educación afectiva de jóvenes y hombres equilibrados y sanos. Es claro que si una persona sufre de un trastorno de este tipo, no es apto, a menos que se cure totalmente, para el sacerdocio, como tampoco lo es para ningún otro apostolado o profesión que implique un trato demasiado cercano con niños y adolescentes. Pero no hablo de ese tema. Tampoco me refiero aquí a las medidas prudenciales que también los hombres sanos y equilibrados deben tener hoy en día con los niños y adolescentes, por razón del temor enfermizo que se ha creado en estos últimos 20 o 30 años a raíz de esos escándalos que acabo de mencionar. Entonces tengan en cuenta esto. Esos escándalos, primero, no son cosas solamente del tiempo en que salieron, sino de mucho antes, pero saltaron todas a principios de este siglo. Sigue hasta el día de hoy la repercusión, por lo menos, porque aprovecha la prensa para hacer escándalo todo esto. Entonces, al margen de eso, a partir de eso, también, lamentablemente, y debemos ser conscientes de esto, cambiaron las reglas en el trato que tenemos que tener. Las reglas prudenciales han cambiado. Nosotros no lo elegimos eso. Pero debemos ser claros, ¿no? Aun cuando la prensa y grandes lobbies enemigos de la Iglesia han agrandado la realidad de este problema, no puede negarse que ha sido un problema real. Y a raíz de esto, para evitar calumnias, malas interpretaciones, problemas judiciales, etc., nuestra prudencia debe ser extrema y puede sintetizarse en pocas normas. Por lo menos tengan en cuenta estas: jamás juegos de manos, o sea, juegos donde hay toqueteo, por más buena intención que haya, no alzar ni abrazar ni besar a los niños, no estar a solas con ellos, no llevarlos solos en el auto, nunca hacerlos dormir en nuestra habitación, en nuestra carpa si estamos de campamento, tratar de tener siempre adultos que puedan ser testigos de nuestros actos. Esto, lamentablemente, por más buenos que seamos, esto no lo dictamos nosotros, pero tenemos que usarlo. Con estas cosas que hemos visto, y hemos visto sufrir incluso a muchos inocentes, no solo a los culpables, hay que ser muy necios y querer jugar con naftas si no cumplimos a rajatabla estas normas prudenciales. Ojo con esto. Porque a pesar de que esto se ha dicho muchas veces, y que está en los reglamentos muchas veces de los que les toca cierto apostolado, a pesar de eso hay muchos que no lo cumplen. Y uno ve seminaristas que juegan con toda inocencia, pero también con mucha tontería, juegan llevando a cococho a los niñitos y esto y lo otro, los alzan, los llevan, los tiran para arriba, los abrazan, todo, y le van levantando una calumnia que no van a poder ser sacerdotes. En Estados Unidos, en muchos lugares es así, no solo en Estados Unidos, pero los papás están completamente angustiados y ya la cabeza no les funciona bien en este tipo de cosas. Sistemáticamente los hijos le preguntan: ¿fuiste a la parroquia, al catecismo? Sí. ¿El padre te tocó? Claro, si al nene el padre lo agarró, lo levantó, jugó con él, y le va a contestar sí. El día que conteste que sí, se acabó todo. Porque la denuncia es: mi nene dice que el padre lo tocó.
automáticamente cuando presenta esa denuncia, si el nene sigue repitiendo lo mismo, se actúan todas las normas prudenciales, y las normas prudenciales son: se suspende provisoriamente el sacerdote, todo después podrá salir después de un tiempo larguísimo de que realmente el nene no quería decir en sentido malo, todo perfecto, pero ¿quién le saca la etiqueta al padre? ¿Quién tiene la culpa? Él no tiene culpa de haber hecho nada malo, pero sí de, sabiendo esto, lamentablemente tiene algo de culpa en cuanto a lo que le pasó. Algo que siempre repito porque me parece paradigmático es que Don Lemoine, que es autor de los primeros tomos de las memorias biográficas de Don Bosco, que fue uno de los chicos que él tuvo, después fue sacerdote y lo ayudó muy cercanamente, él señala que Don Bosco jamás tocaba a los muchachos. Lo menciona en una de sus obras. Él cuando dice, bueno, ¿y cómo era el trato? Dice, bueno, primera cosa, jamás tocaba a un muchacho. Y añade que en alguna oportunidad, para mostrar su mucha complacencia con una súper buena acción de alguno, se permitía darle un suave coscorrón en la cabeza. Dice, muy bien, punto, listo. Y nadie puede discutir que Don Bosco ha sido el sacerdote más amado por la juventud de los últimos 200 años. Entonces significa que todo ese trato no es necesario. Si él consideraba que era necesario, y él sabría, tendría sus motivos. Y eso que en esa época no había la suspicacia que hay hoy en día, ni las calumnias que hay hoy en día. Y sin embargo tenía esa prudencia. Entonces, si uno cree que necesita eso para expresar su cariño, bueno, entonces evidentemente sabe más que Don Bosco. La afectividad demasiado natural con los niños y jóvenes tiene serios riesgos. Ya les dije que no estoy hablando de los serios, digamos, de los riesgos de que uno tenga un sentimiento torcido. Estoy pensando justamente que no estamos hablando a personas que tienen ese problema. Si alguno tiene ese problema, no está acá, justamente porque tiene ese problema. Entonces estamos hablando de personas normales, pero lo mismo tiene riesgos. ¿Cuáles son esos riesgos? Los riesgos más generales son, ante todo, el peligro de volcarse hacia algunos en particular, en razón de la simpatía, de la resonancia afectiva, como se dice hoy en día, es decir, según nos quieran. Porque ciertamente algunos chicos son más buenos que otros, y algunos jóvenes son más buenos que otros. Y el hecho de sentirse uno más a gusto, que este chico responde más a todos mis esfuerzos, a mis sacrificios, si uno no cuida eso y se lleva justamente a darle más atención, de mostrarle más afecto, más cariño, a una persona lo lleva a que deje de lado a los más rebeldes, a los ariscos, a los problemáticos, justamente los que uno, si lo ve, sale corriendo por otro lado. Es un pesado, es un molesto, siempre rebelde, pero esto equivale a veces a desatender justamente a quien más lo necesita. Porque en realidad el que más lo necesita, a mí como sacerdote, es justamente ese, el que menos se hace querer. Y este simpático que se hace querer, bueno, ese justamente es quizá el que menos me necesita en comparación. Esto puede agudizar en algunos problemas que tengan hondas raíces en su psiquis. Es el caso de quienes ya han recibido poco afecto en su familia, o han padecido traumas, abandono, indiferencia, y encima ve que le da toda la bolilla a aquel y a mí, porque yo soy un poco difícil. Me confirma justamente en eso, de que a mí quién me puede querer. Entonces puede agudizar eso. Hace mucho daño a los que tienen incipientes sentimientos de inferioridad, a los que piensan que no son queribles. Y al revés, en los otros, en los privilegiados, puede fomentar inconscientemente el deseo de ser buenos, dóciles y falderos por afán de la recompensa afectiva que reciben, por sentirse privilegiados sobre los demás. O sea, el deseo de ser regalones, pero no de ser buenos, son dos cosas distintas.
Ojo, uno tiene que saber manejar esto, y eso se puede utilizar para bien. Pero tiene que llegar un momento en que la misma educación tiene que llevar a que la persona sea buena porque el bien es bueno y es amable. La santidad es amable. No porque siempre yo le pago con afecto. Bueno, todo exige un gran equilibrio de parte nuestra. Pero esto, el hecho de que algunos entonces busquen eso, y sí, son los que siempre están con uno, pero también porque uno siempre lo trata bien. Y uno se da cuenta, el día que yo hoy medio lo traté bien a las apuradas, está, pero con la cabeza baja y hundido y depresivo. Ese chico ya creó dependencia afectiva. Y yo se la fomenté. Entonces, para que no le pase eso, todo el tiempo estoy dándole la atención. Y quizá no me di cuenta, pero lo fomenté en el hecho de que está todos los días siempre buscando a ese, porque es el que más resonancia, como se dice hoy, tiene, como yo tengo con él. Si se quiere evitar todo esto, se debe tratar a todos por igual. Lo que no quiere decir querer a todos por igual, eso no se puede. Pero sí el hecho de mostrar el trato por igual, al menos con la misma justicia y con la misma misericordia. Como los padres se preocupan, los buenos padres y las buenas madres se preocupan de hacer con sus hijos cuando tienen varios, a pesar de que quizás no los quieran a todos por igual. Pero tratan de que no se note. A todos con la misma justicia, a todos con la misma misericordia. Puede también el trato desordenado en esto, en un sacerdote hacerle perder de vista que el apostolado con los niños es el más gratificante, pero no es el más importante. Esto se le ocurre. Claro, eso es lindo. Al menos en algunos lugares. Pero el más urgente e importante es el que se debe hacer con los varones adultos, con los hombres, porque son los que inciden en la sociedad, en el trabajo y en las familias. En esto insistía mucho San José Cafaso. San José Cafaso decía, basta, sí, esto es basta de estar confesando niños. Decía, dediquen a los niños todo el tiempo que sea necesario, pero prevean un espacio importante para poder atender a los hombres. Decía, a mí me encanta confesar niños y mujeres, porque sí, pues son súper dóciles, claro, confesar los hombres, dice, pero ellos son los que cambian la sociedad y los que cambian sus familias. Otro punto importante es el que el no vigilar nuestros afectos con los más pequeños puede despertar en nosotros la melancolía de la paternidad física, a la que ya dijimos que hemos voluntariamente renunciado. Hay una escena muy interesante en esta película que es un clásico antes de los años 50, Le Defroqué, el apóstata, la historia de un sacerdote que pierde la fe. En un momento dado visita a un amigo suyo que quería volverle a la fe, un laico, y ve arriba de la chimenea una foto de la familia y ve a los hijos de él. Y dice, ¿estos son tus hijos? Sí, son mis hijos. Entonces empieza a mirar y dice, todos creen que la gran renuncia del sacerdote es la mujer. Y no es así. La gran renuncia del sacerdote son los hijos. Es la gran renuncia. Él dice, todos creen que eso, que la gran renuncia que hace el célibe es renunciar a tener una mujer. Dice, no. La gran renuncia que hace es tener hijos. Los hijos naturales, ¿no? Es la más difícil. Por eso es muy importante tener siempre presente a qué hemos renunciado y por qué, o mejor dicho, por quién. Así como debemos siempre tener presente qué hemos elegido, o mejor, a quién hemos elegido. Y evitar este tipo de cosas, que cuidado que puede despertar esa melancolía y puede sentirse un triste. A nosotros nos pasa menos, a la mujer le pasa más, a la religiosa le puede pasar más. Porque la mujer siente más la relación de ella con la maternidad física que el varón con la paternidad física. De todos modos, a los dos les cuesta, y los dos, esa es la oración que hacen a Dios. Como Cristo hace oración de su vida, es lo que es la oración nuestra. ¿Qué es lo que muere en nuestra cruz? ¿Qué es lo que muere en nuestra cruz?
La prudencia en la educación del corazón sacerdotal, entonces, resumiendo esto que hemos dicho, debe ser una prudencia sobrenatural, pero como hemos visto, basado también en elementos de prudencia natural. Las dos cosas. Esto quiere decir que debe alimentarse de la fe, prudencia sobrenatural, que debe alimentarse de la fe, de los criterios de las virtudes teologales, debe inspirarse en la asidua meditación del ejemplo de Jesucristo. Por eso los evangelios son la fuente inagotable sobre los rasgos de Jesús en estos tres aspectos que he mencionado. En su ser cabeza, príncipe, jefe de sus discípulos, jefe siempre servicial, siempre marchando al frente, poniéndose al hombro las dificultades de todos los demás, que eso es lo que nos toca hacer, ponernos al hombro las dificultades, ponernos al hombro la parroquia, ponernos al hombro este grupo, ponernos al hombro esta comunidad. Eso es ser sacerdote. Sembrando la paz, me estoy refiriendo a los que los evangelios hablan de Cristo, es el que pone la nota de paz, de serenidad, de optimismo, de buen espíritu, de confianza en Dios. Con los niños, su delicadeza, su cariño, su preocupación, pero también su prudencia. No permite que los demás los alejen de él, pero tampoco ande llevándolos de aquí para allá en brazos o de la mano. Jesucristo no tenía ningún problema de hacer eso, porque siempre Dios tenía un equilibrio perfecto. Pero para ejemplo nuestro, supongo que también quiso que tuviera ese enorme equilibrio, para que nos viéramos espejados en él. Siempre paternal y siempre equilibrado. Y finalmente con la mujer. Siempre caballero, siempre buscando su salvación eterna principalmente. Todos los diálogos con la mujer. Pero siempre prudentísimo, magnánimo, pero sabiendo que el corazón es débil, y como dije recién, aunque no lo fuera el suyo, lo hizo por el mío. Entonces él muestra ese equilibrio en su corazón porque sabe que, aunque él no tenga ninguna fragilidad en ese corazón, sabe que yo me iba a mirar en ese corazón para ver cómo modelar el mío. Para tenerlo como un espejo. Entonces, prudencia sobrenatural fundamentalmente significa eso, asumir nuestros criterios, en particular del Evangelio y del ejemplo que Jesucristo nos da en los Evangelios. Bueno, nada más.